Buenos días a todos y a todas. En primer lugar me presentaré, soy Rocío Domene Benito y en la actualidad ejerzo como profesora del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Valladolid en el campus de Palencia, y este es el título de mi comunicación: Recuperación de los clásicos, las voces propias de las heroínas de Ovidio. En primer lugar realizaré una breve introducción a los contenidos de mi presentación. Tras una breve introducción, lo que realizaré será prestaré especial atención a la recuperación de los clásicos, es decir, la importancia y la relevancia que tienen estas obras para entender el presente y también para entender el futuro. Asimismo, exploraremos el universo femenino en la mitología, es decir, qué tipos de mujeres se contemplaban. Seguidamente nos centraremos en Ovidio y sus famosas cartas, para después realizar un análisis más exhaustivo sobre las cartas de las heroínas, que es una adaptación publicada recientemente en 2020 y se trata de una adaptación de Fernando Plans Moreno con prólogo de Andrea Balbuena, y finalmente esbozaré algunas conclusiones. Como he comentado, por lo que respecta a la introducción, creo que estos eslóganes son muy pertinentes. El primero de ellos, la revolución de lo clásico, es decir, en la actualidad podemos comentar la revolución en los entornos digitales, por ejemplo, aplicado a la docencia híbrida, las plataformas digitales, pero realmente considero desde mi punto de vista como docente y como investigadora la importancia y la relevancia que tiene tanto en nuestra docencia como en nuestra investigación la revolución de lo clásico, es decir, de volver al anterior, como pone en el siguiente de los eslóganes: vuelta a Grecia y Roma para entender el presente y para entender el futuro. Y para ello nos guiaríamos a través de las mujeres de Ovidio, que como veremos son mujeres de carne y hueso, muchas de ellas pertenecen a la mitología, pero todos sus perfiles pueden adaptarse incluso a las mujeres en la actualidad, a sus maneras, sus formas, sus sentires, sus pensamientos, sus opiniones, sus ideas. Y aquí he querido reflejar a tres de las mujeres, ¿no?, clásicas, por así decirlo: Medea, Safo, que es la única de las que salen en el libro, en la adaptación del escritor que acabamos de comentar, que realmente fue un personaje histórico que existió, ¿no?, una poetisa. Y después Helena, la famosa Helena de Troya, ¿no?, por la guerra. Me gustaría en el apartado de recuperación de los clásicos rescatar esta cita de la autora, de la escritora, de la doctora en Filología Clásica Irene Vallejo, de su obra El infinito en un junco, que, como sabrán, ha sido el libro más leído durante la pandemia, y hace un alegato firme y defensor de los clásicos. Y dice así: en cambio, los libros de Atenas, Alejandría y Roma nunca han callado del todo. A lo largo de los siglos han mantenido una conversación en susurros, un diálogo que habla de mitos y leyendas, pero también de filosofía, ciencia y leyes. De alguna forma, quizás sin saberlo, nosotros formamos parte de esa conversación. Es decir, está rescatando todo lo anterior, ¿no?, todo lo de Grecia, de Roma, los mitos, las leyendas, que se mezclan con la filosofía, con la ciencia, con las leyes. Por ejemplo, ¿quién puede separar la presencia o la imagen de Antígona, ¿no?, del entendimiento del derecho, tanto del pasado como el actual? Entonces vemos que esta conversación es una conversación global y una conversación atemporal que perdura en el tiempo. La siguiente cita, que también es de Irene Vallejo, que he querido resaltar, es: lo que me interesa del mundo antiguo es el presente. Es decir, aquí lo que vemos en la hora de la recuperación de los clásicos es cómo estos nos ayudan a entender el presente y también a aplicarlos, estas teorías o ahora como veremos, este protofeminismo, por así decirlo, a nuestro futuro. Dentro del universo femenino de la metodología vamos a rescatar, seguir unas premisas de Suárez de la Torre, de 2010. En primer lugar, ¿qué es un mito, no? Un mito es, como podemos definirlo, como unas historias, unas leyendas, pero ¿qué valores tenían para la gente, ¿no?, para la ciudadanía del mundo clásico? Tenían un valor de explicación cosmogónica y cosmológica, era una referencia histórica del pasado para explicar el presente y también de paradigma de conducta. No tenía por qué coincidir que el paradigma de conducta fuera bueno o malo, ni había una obligación de seguirlo. Pero como vemos, esto es muy importante también en la actualidad, ¿no? Y dice: ¿qué fuerza no tendrían los mitos que ayudaron a nacer al logos, y este ya nunca se pudo separar de aquellos? Y finalmente aboga porque sustentan la identidad, la cultural y nacional. Y ahora veremos un poco cómo es la recuperación del patrimonio, en este caso del patrimonio femenino. ¿Cómo clasifica más o menos? Es una clasificación de elaboración propia que hemos hecho sobre el universo femenino en la mitología. Tenemos por una parte mujeres brujas, malvadas y hechiceras, y aquí tenemos a Hécate, a Circe y a Medea. Mujeres poetisas,
tenemos la imagen de Safo, pero no fue la única. Aquí vemos las poetisas griegas fueron bautizadas por Antípater de Tesalónica en el siglo I después de Cristo como las 9 musas ternales, nombres como Praxila, Moero, Anite, Mirtis, Erina, Telesila, Corinanosis y Safo. Teníamos también las diosas, Atenea, la diosa de la sabiduría, Afrodita, la diosa de la belleza y del amor, y Hera, que era la diosa de la guerra. Pasaremos ahora a analizar lo que son Ovidio y sus cartas. En este sentido, Ovidio es un escritor de sobra conocido, por eso no incidiremos mucho en él, pero sí en esta obra, Heroidas, publicada hace muchos siglos atrás, por así decirlo, y es una obra donde, aunque sea desde el punto de vista masculino, se da voz a las mujeres, es decir, las mujeres son las propias narradoras de estas cartas que dirigen a sus amados y, como veremos a continuación, son cartas desde el lamento, cartas donde hay muchas mujeres que sufren, que se sienten abandonadas, pero también cartas donde no necesariamente se trata mal, por así decirlo, o el culpable siempre se asemeja a lo que es el marido, pero siempre sí a una figura masculina. Por ejemplo, hay una de ellas que comentaremos a continuación, que el culpable de los lamentos o de los sufrimientos y del suicidio final de una de las mujeres es su propio padre. Pues en la actualidad, en toda esta vorágine que acabamos de comentar de la recuperación de lo clásico, vemos las cartas de las heroínas de Ovidio, adaptadas por Fernando Plans Moreno. También no solo están las cartas, sino también es un ejercicio muy interesante de ilustración. El prólogo de Andrea Balbuena también es muy interesante y por eso vamos a comentarlo. En cuanto a la estructura de la obra, tenemos por una parte el prólogo, después el criterio de la edición y después todas las cartas seguidas desde la 1 hasta la número 21. Por lo que respecta al prólogo, que he comentado que es muy interesante, habla sobre la mitología, es decir, la importancia que había en la mitología, también el papel de la mujer y sobre todo la misoginia, ¿no? Cómo era tratada, como hemos comentado también anteriormente, había mucha diferencia entre la esfera privada y la esfera pública de las mujeres. Ovidio, dice aquí una de las citas, se esforzaba por comprender el pensamiento y el alma femeninos. Es algo poco común, ¿no? En la actualidad también, pero poco común en la época. Entonces, por eso es la relevancia, por eso hemos querido rescatar a este poeta y filósofo. Un caso en el que un hombre se pone en la piel de una mujer y le da voz desde un lugar más sincero, más, podríamos decirlo, más sensible, más real, ¿no? Intenta ver qué piensan esas mujeres, qué se les pasa por la cabeza, por qué sufren, cuáles son sus sufrimientos, son abandonadas, sufren, en la mayoría de los casos, falta de amor. Y así acaba el prólogo, que me parece un final no muy acertado. Dice así como: esta es, al fin y al cabo, otra versión de la historia, una historia más justa, es decir, una historia desde el feminismo, una historia desde el punto de vista tanto masculino como femenino, es decir, una historia más global y analizada desde distintos puntos de vista y desde distintas perspectivas. La primera de las mujeres, ¿no? El retrato que podemos hacer es mujer abnegada y conformista. Son muchas las cartas donde aparece esta figura, pero rescatamos la carta número 1 de Penélope a Ulises. Si recordemos, Penélope era la mujer que estuvo esperando a Ulises eternamente, ¿no? Se cansó de esperar. Dice: pero tú, Ulises, tienes en tu casa a tu esposa, Penélope, que se siente abatida y acosada en tu propio palacio, impotente por tu tardanza, una ausencia desprovista de todo afecto. Sin embargo, a la vez mantengo la esperanza de volver a abrazarte. Como vemos, hay cierto reproche, lamento, pero también hay conformismo y abnegación, porque dice: me siento abatida, acosada en tu propio palacio, impotente, pero sin embargo, ahí tenemos el conector que cambia, a la vez mantengo la esperanza de volver a abrazarte. Muestra el conformismo, ¿no? de tener que esperar por el simple hecho de ser mujer. Luego tenemos la mujer con voz, que expresa hastío, ¿no? Está harta, es inconformista y muestra dolor. La carta quinta de Énone a París, que le dice así: ¿estás ahí? ¿O tu nueva esposa no te permite leer? Estoy herida y aquí te presento mis quejas, esposo mío. Esto es claro, ¿no? Y firme. Estoy herida y aquí, en este momento, en esta carta, te presento mis quejas. También un reproche hacia la nueva esposa, ¿no? No te permite leer. La siguiente sería una mujer que expresa amor. La carta número 11 de Cánace a Macareo. Y esta es una historia, es la historia que hemos comentado antes, donde Canace reprocha más a su padre, porque ellos eran hermanos y tienen un hijo. Dice: la hija de Eolo escribe esta carta al hijo de Eolo. Aquí ya se identifica el parentesco, ¿no? Y aquí hemos rescatado tanto la primera cita de la carta como cómo acaba la carta. Y la carta
tiene este final tan contundente. Te lo ruego, cumple la voluntad de tu hermana a la que amaste demasiado. Yo cumpliré la voluntad de nuestro Padre. Claro, aquí vemos como cumplir la voluntad de tu amada, ¿no?, de tu hermana, es que recoja al bebé que han tenido porque el padre lo ha dejado abandonado y recoja por los pedazos, lo poco que quede de ese bebé. Entonces yo cumpliré la voluntad de nuestro padre. La voluntad de su padre era que ella se suicidara, ya que le acerca, ¿no?, le garantiza una daga para hacerlo. Como conclusiones, queremos de nuevo destacar la relevancia de los clásicos en el entendimiento del presente y el futuro. También dar voz a las mujeres desde la antigüedad, es decir, ahora vemos la vorágine y el despertar, emerge, ¿no?, por así decirlo, el movimiento feminista, pero que veamos que también había mujeres, ¿no?, de carne y hueso en la antigüedad. Y después, simplemente, cómo utilizar la literatura, ¿no? Vemos que la literatura es un arma también como lectora de la realidad social, es decir, todo ese tipo de mujeres también las podemos extrapolar a la realidad actual. Siguen existiendo mujeres conformistas, mujeres hartas, mujeres que sufren por amor, por abandono, frustración, desdicha, etcétera, etcétera. Finalmente no me queda sino más que agradecer a todos los participantes y las participantes en este congreso, y aquí dejo mis datos y mi correo electrónico por si hay alguna duda o alguna sugerencia, estaré encantada de responderla. Muchísimas gracias.